Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios castiga a sus hijos porque los ama. Eso vamos a ver en esta noche. Dios castiga a sus hijos porque los ama. Y vamos a ver dos puntos en esta noche, versículo 11. No debemos menospreciar el castigo ni fatigarnos de la corrección, en primer lugar. Y en segundo lugar, verso 12, el castigo de Dios muestra su amor paternal. Dios castiga entonces a sus hijos porque los ama. Y lo podemos poner de una forma más personal, ¿cierto? Dios nos castiga a nosotros porque somos sus hijos y nos ama. Menospreciamos muchas veces lo que no conocemos y lo que no entendemos. El mundo tiene en su mente la idea de que todo castigo es algo malo, y nosotros también lo percibimos como algo malo. Pero realmente el castigo, la corrección de Dios es algo bueno. En primer lugar, nos demuestra de que somos sus hijos, y que nos ama y que tiene interés en nosotros, que quiere corregir nuestra vida. No nos castiga porque nos odia, todo lo contrario, nos castiga porque nos ama, quiere corregirnos, tiene interés en nosotros, y quiere que hagamos su voluntad, que tengamos éxito en la vida. No hay que percibir nunca el castigo como algo malo. Lo que tenemos que percibir como algo malo es cuando estamos permitiendo el pecado en nuestra vida, cuando empezamos a tener una vida espiritual despreocupada. Ahí viene el castigo del Señor, lamentablemente. Nos fatiga también la constante corrección de nuestros actos. Eso puede ser algo que nos fatiga, por eso el versículo lo dice. Queremos hacer siempre las cosas como nosotros queremos, pero Dios ¿qué hace? Viene y nos corrige, y eso nos molesta, nos fatiga. El llamado entonces en este primer versículo es que no hay que menospreciar el castigo, es algo bueno, demuestra que nos ama, demuestra que tiene interés en nosotros, y no debemos fatigarnos porque la corrección es lo mejor que hay. ¿Han visto esos árboles que están chuecos? ¿Por qué están chuecos? Porque crecieron chiquititos y nadie les puso una vara para que creciera derechito, y ya después no hay cómo arreglarlo. Por eso Dios nos corrige, para que crezcamos derecho de acuerdo a la voluntad que Él tiene. Pero si nosotros nos fatigamos y menospreciamos esa corrección, vamos a crecer y vamos a tener algunos problemas. En Job capítulo 5, es muy interesante que Job capítulo 5, versículo 17, tiene casi la misma expresión que encontramos aquí en Proverbios, y Job fue un libro que se escribió muchísimo tiempo antes. Pensamos que Job por lo menos fue escrito casi en la misma época de Abraham y antes de Moisés, porque es de una época donde no había templo. Se nota que era una era patriarcal, donde el padre de la familia hacía sacrificios, no había templo, así que Job es un libro muy antiguo. Y en el capítulo 5, versículo 17 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es bienaventurado, es dichoso, es aprobado aquel a quien Dios castiga. Es una buena cosa que el Señor nos castigue. Si retrocedemos más en nuestra Biblia, a Deuteronomio, capítulo 8 esta vez, versículo 5, vamos a encontrar algo más. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ahí está, ¿no? El amor paternal de Dios, como un padre a un hijo. Y finalmente, en Hebreos capítulo 12, Hebreos ahora en el Nuevo Testamento, para que usted vea que la enseñanza es igual en toda la Biblia, capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios entonces nos ama y por eso nos castiga, tal como un padre que ve a su hijo desviándose, porque lo ama, lo corrige. Si no lo amara, no lo corregiría. Vamos a ver más adelante que un padre que no corrige a su hijo, que un padre que no castiga a su hijo, no le está demostrando amor, le está demostrando desinterés, justamente. Es difícil determinar cuándo Dios nos está castigando.
Normalmente, como creyentes, a veces no estamos evaluando nuestra vida espiritual, no evaluamos cómo estamos y de repente recibimos un problema y no sabemos cómo percibirlo, si es un castigo de Dios o si es una prueba que viene de parte de Dios para hacernos crecer en la fe. Por eso es importante que seamos honestos y cuidadosos con nuestra vida espiritual y nos demos cuenta cuando estamos viviendo de un modo despreocupado y negligente y tener cuidado, porque como hijos de Dios entonces va a venir nuestro Padre y nos va a castigar y nos va a corregir. El pecado nos llevará entonces al castigo si somos hijos de Dios. Debemos entonces siempre estar limpios de pecado, confesando y arrepintiéndonos de nuestra maldad. Si no, Dios usará el castigo y la corrección para llevarnos a Él de regreso. Así que es bueno vivir en confesión, en arrepentimiento y evitarnos así este dolor y estar en comunión con Él. Pero cuando no, va a venir nuestro Padre y nos va a castigar. Y es bueno reconocerlo, porque a veces podemos decir, no, es una prueba del Señor. Y a veces no estamos siendo probados, a veces estamos siendo castigados. Por eso es bueno estar atentos y evaluando nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? Como dice el salmista, pruébame, prueba mi corazón si hay maldad en él. En segundo lugar, vamos a ver en esta noche que Dios no solamente nos pide que no menospreciemos el castigo, que no nos fatiguemos cuando Él nos corrige, sino también ver en el versículo 12 que el castigo de Dios muestra su amor paternal, como un padre a un hijo. Versículo 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El castigo de Dios entonces siempre debemos percibirlo así, como amor, como amor. El mundo, por supuesto, nos hace percibir el castigo como que el que castiga, ¿cierto?, disfruta castigando al otro, ¿no? Disfruta viendo sufrir al otro. Pero en Dios no es así. Cuando Él nos castiga, nos quiere llevar a la madurez y a ser moralmente fuertes. El castigo entonces es la forma que Dios usa cuando no obedecemos y no deseamos dejar el pecado. Ahí aparece entonces nuestro Padre y viene por nosotros. Muestra su amor y su interés por nosotros. Si no hay castigo, entonces no hay sentido de propiedad, no hay sentido de amor. El amor, ¿qué hace? Pone al máximo su preocupación al punto de castigar para guiar al que se ama. Miren, aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, dice el capítulo 10. Y así podemos ir viendo cómo el castigo, cuando no es dado, ¿qué ocurre? Hay hijos que avergüenzan, hay hijos que son tristeza para sus padres, pero cuando hay corrección, ¿qué está haciendo el padre? Evitando esas cosas, evitando que los hijos lleguen a eso. De la misma manera es Dios con nosotros. Un hijo que no es amado por su padre no le va a demostrar amor verdadero, no lo va a castigar, no lo va a corregir, no le va a decir, hijo, mira, esto está mal, esto te va a llevar a malos caminos, esto te va a llevar a malos fines. No le importa que su hijo se haga daño a sí mismo y no lo castiga. Pero Dios no es así. Dios viene por nosotros, nos corrige y nos castiga como una forma de demostrarnos su amor. Así que cuando eso ocurre, nosotros debemos sentir su amor y agradecerlo. Señor, gracias porque me corregiste. Lo necesitaba. Lamentablemente yo no me arrepentí a tiempo, no dejé mi maldad a tiempo y estoy siendo corregido por ti. Es una demostración de amor. El comentarista Matthew Henry dice, si el Señor nos visitara con pruebas y enfermedades, no olvidemos que la exhortación nos habla como a niños por nuestro bien. No debemos desfallecer en la aflicción, por pesada y larga que sea, ni dejarnos llevar por la desesperación, ni usar malos medios para aliviarnos. El Padre corrige al Hijo que ama, porque lo ama y desea que sea sabio y bueno. Las aflicciones distan mucho de dañar a los hijos de Dios, porque por gracia de Dios fomentan la santidad en ellos. Así que hemos visto hasta aquí que el castigo de Dios es una demostración de que nos ama. En ningún caso nos castiga para disfrutar vernos sufrir o para simplemente
desatar su ira sobre nosotros, sino para corregirnos, para moldear nuestra vida, para producir santidad en nosotros. Vimos en el primer versículo, 11, que no debemos menospreciar el castigo, ni fatigarnos por la corrección. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y en segundo lugar, vimos en el versículo 12, que el castigo demuestra ¿qué cosa? Su amor paternal. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que el llamado es entonces a ver el castigo de nuestro Dios, la corrección de nuestro Señor, como una demostración de su amor. Por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Vivir en una vida de constante confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, para evitar que esta disciplina llegue. Por un lado, igual la disciplina es buena, pero Dios no la va a usar si nosotros vivimos en comunión con Él. Así que, hermanos amados, que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude a caminar por este mundo de acuerdo a su voluntad, obedeciéndole, y cuando no lo hacemos, Él va a venir, nos va a corregir y nos va a castigar. Y no olvidemos que es una demostración de que Él nos ama. Oremos.